Penélope Cruz, el Teatro Maldito de Madrid. Cuando Penélope Cruz aceptó regresar a sus raíces teatrales para una producción especial en un histórico teatro de Madrid, pensó que sería un regreso triunfante a donde todo comenzó. Lo que no sabía era que el Teatro Real de las Sombras llevaba décadas esperando a que ella volviera. Y esta vez, no la dejaría ir tan fácilmente. El regreso. La carta llegó un martes por la mañana a la casa de Penélope en Madrid. El sobre era de papel pesado, color crema, con el sello de cera roja que mostraba las máscaras clásicas del teatro, la comedia y la tragedia. Dentro, escrita en una caligrafía elegante y antigua, estaba la invitación. Estimada señorita Cruz. El Teatro Real de las Sombras tiene el honor de invitarla a protagonizar una producción especial de La Casa de Bernarda Alba, en conmemoración del centenario de nuestra fundación. Como una de las actrices españolas más distinguidas de nuestra generación y antigua alumna de nuestras clases de actuación juvenil, sería un honor tenerla de regreso en nuestro escenario. La producción sería íntima, solo 3 presentaciones privadas para un público selecto. Los ensayos comenzarían el 15 de octubre. Esperamos su respuesta favorable. Con respeto. Don Eduardo Valenzuela. Director artístico. Penélope leyó la carta 2 veces, frunciendo el ceño. El Teatro Real de las Sombras. Ese nombre le resultaba familiar, pero distante, como un sueño medio olvidado. Su asistente, Carmen, entró en la sala con café. ¿Malas noticias? No lo sé, respondió Penélope. Es una invitación de un teatro en Madrid. Dicen que tomé clases allí cuando era joven, pero no recuerdo ese lugar. Carmen miró la carta. El Teatro Real de las Sombras. Nunca he oído hablar de él. ¿Quieres que investigue? Por favor. 3 horas después, Carmen regresó con una expresión preocupada. Penélope, esto es extraño. No encuentro ningún registro oficial de ese teatro. No está en ningún directorio de teatros de Madrid, no tiene presencia en Internet, no hay reseñas, nada. Es como si no existiera. Pero la carta es real, dijo Penélope, tocando el papel grueso. Y este sello de cera. Esto no es algo que se falsifica fácilmente. Hay más. Llamé a tu madre. Ella recuerda que cuando tenías 13 años, tomaste clases de actuación en un teatro pequeño en el barrio de Lavapiés. Pero no recuerda el nombre. Y dice que dejaste de ir después de solo 2 meses. Cuando le preguntó por qué, le dijiste que el lugar te daba pesadillas. Penélope sintió un escalofrío. No recordaba eso. No recordaba ningún teatro que le diera pesadillas. Sus primeros recuerdos de actuación eran felices, llenos de emoción y descubrimiento. ¿Qué tipo de pesadillas? Preguntó. No lo especificó. Dijo que nunca quisiste hablar de ello. Simplemente dejaste de ir y nunca volviste a mencionar el lugar. Penélope debería haber rechazado la invitación en ese momento. Debería haber tirado la carta y olvidado todo el asunto. Pero algo en ella, algo profundo y inexplicable, quería recordar. Quería saber qué había en ese teatro que la había asustado tanto a los 13 años. Acepta la invitación, le dijo a Carmen. Pero dile que primero quiero visitar el teatro. Antes de comprometerme. La primera visita. El Teatro Real de las Sombras estaba ubicado en una calle estrecha de Lavapiés, escondido entre edificios más modernos como si el tiempo lo hubiera olvidado. La fachada era de piedra oscura, con columnas estilo neoclásico que alguna vez habían sido grandiosas pero ahora estaban desgastadas por más de un siglo de existencia. Sobre la entrada, talladas en la piedra, estaban las palabras, todas las vidas son un escenario. Penélope se paró frente al teatro, y de repente, un recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren, ella, a los 13 años, parada en exactamente este mismo lugar, mirando hacia arriba con una mezcla de emoción y terror inexplicable. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, tocando su brazo. Yo.
He estado aquí antes. Lo recuerdo ahora. Pero también recuerdo. Penélope se detuvo, frunciendo el ceño. Recuerdo no querer entrar. Recuerdo a mi madre empujándome gentilmente hacia la puerta, diciéndome que era solo nerviosismo de principiante. La puerta principal se abrió desde adentro. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable de los años 1940, la saludó con una reverencia formal. Señorita Cruz, qué placer volver a verla. Han pasado tantos años. ¿Nos conocemos? Por supuesto. Soy don Eduardo Valenzuela. Yo era joven entonces, solo el asistente del director. Pero la recuerdo perfectamente. Una niña con un talento extraordinario, pero que se asustaba con demasiada facilidad. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Penélope se pusiera tensa. ¿Asustaba de qué? Don Eduardo sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Del teatro, por supuesto. De la magia del teatro. Algunos niños ven la actuación como juego. Usted, incluso entonces, veía la verdad, que cada vez que un actor toma un papel, pierde un poco de sí mismo y gana un poco de otra persona. Eso puede ser inquietante para los jóvenes. Entraron al vestíbulo. Era hermoso de una manera decadente, candelabros de cristal cubiertos de polvo, alfombras rojas desgastadas, paredes forradas con carteles de producciones antiguas. Penélope se detuvo frente a uno de los carteles, fechado en 1923, La vida es sueño, protagonizada por alguien llamado Catalina Mendoza. ¿Todavía hacen producciones regulares?, preguntó Carmen. Oh, no, respondió don Eduardo. No desde hace muchos años. El teatro está esperando. Esperando el momento correcto, el actor correcto, para despertar completamente de nuevo. ¿Y creen que Penélope es ese actor? Don Eduardo la miró directamente. No lo creemos. Lo sabemos. Ella siempre debió regresar. Lo supo en su primera visita, aunque era demasiado joven para entenderlo. Por eso huyó. Pero uno no puede huir de su destino para siempre. Creo que deberíamos irnos, dijo Carmen nerviosamente. Pero Penélope ya estaba caminando más profundo en el teatro, atraída por algo que no podía nombrar. Pasó por el vestíbulo hacia los pasillos interiores, siguiendo un impulso que parecía venir de sus propias piernas más que de su mente consciente. El auditorio está por aquí, dijo don Eduardo, siguiéndola. Aunque veo que ya recuerda el camino. Y lo recordaba. Sus pies la llevaban automáticamente, girando en esquinas que su mente consciente no recordaba, subiendo escaleras que había olvidado que existían. Hasta que se encontró frente a las puertas dobles que conducían al auditorio principal. Las puertas estaban talladas con escenas de obras famosas, Don Juan Tenorio, La Celestina, Bodas de Sangre. Pero a medida que Penélope las miraba más de cerca, notó algo extraño. En cada escena tallada, las figuras tenían las mismas caras. Diferentes disfraces, diferentes poses, pero las mismas caras repitiéndose una y otra vez. Y una de esas caras era la suya. Esto no es posible, susurró. Estas tallas tienen décadas de antigüedad. El arte a veces es profético, dijo don Eduardo suavemente. El teatro sabía que volvería. Penélope empujó las puertas abiertas. El auditorio la dejó sin aliento. Era más grande de lo que debería ser posible basándose en el exterior del edificio, filas y filas de asientos de terciopelo rojo que se elevaban hacia la oscuridad, palcos ornamentados a ambos lados, y un escenario magnífico con un telón de terciopelo negro bordado con hilos de oro formando la frase, aquí todas las máscaras caen. Pero lo más impactante era que el teatro no estaba vacío. Había gente sentada en los asientos. Cientos de personas, todas vestidas con ropa de diferentes épocas, victoriana, años 20, años 50, moderna. Todos estaban completamente inmóviles, mirando hacia el escenario vacío. ¿Quiénes son?, preguntó Penélope. El público, respondió don Eduardo.
Siempre están aquí. Esperando la actuación. Penélope se acercó más a los asientos delanteros. Las figuras no respiraban. No parpadeaban. Cuando pasó su mano frente a la cara de una mujer en un vestido de los años 20, no hubo reacción. No están vivos, dijo Carmen, su voz temblorosa. Depende de cómo definas la vida, dijo don Eduardo. Son espectadores. Eso es lo que son. Eso es lo que siempre serán. El teatro los mantuvo porque un teatro necesita un público. Y ellos se quedaron porque una gran actuación es adictiva. Vinieron a ver una obra, hace décadas, y nunca se fueron. Esto es una locura, dijo Carmen, agarrando el brazo de Penélope. Nos vamos. Ahora. Pero Penélope estaba mirando el escenario. Y en el escenario, bajo las luces que de alguna manera se habían encendido sin que nadie las tocara, había una figura. Una mujer con un vestido de época, de pie en el centro exacto del escenario. Era hermosa, con cabello negro largo y ojos oscuros que brillaban incluso desde la distancia. Y cuando sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos, Penélope sintió que su sangre se helaba. Porque reconocía esa sonrisa. Era su propia sonrisa, pero en la cara de otra persona. La mujer en el escenario habló, y su voz llenó el auditorio sin necesidad de amplificación. Bienvenida de vuelta, Penélope Cruz. He estado ensayando tu papel durante 32 años. Esperando a que regresaras para que pudiéramos finalmente actuar juntas. Tú en el escenario. Yo en las sombras. O quizás. Al revés. ¿Quién eres? Logró decir Penélope. Soy Catalina Mendoza. La actriz más grande que este teatro haya conocido. Hasta que apareciste tú. Penélope recordó el cartel en el vestíbulo. Catalina Mendoza, 1923. Eso fue hace más de 100 años. Eso es imposible. Estarías muerta. Muerta, Catalina rió, y el sonido fue como cristales rompiéndose. ¡Qué concepto tan limitado! Los actores nunca mueren realmente, Penélope. Vivimos en cada papel que interpretamos. Yo viví tanto, actué tan profundamente, que cuando mi cuerpo se rindió, mi esencia permaneció aquí, en este escenario, en este teatro. Y he estado esperando a alguien digno de actuar a mi lado. Alguien que entienda lo que significa realmente desaparecer en un personaje. Nos vamos, dijo Carmen firmemente, tirando de Penélope hacia la salida. Pero las puertas del auditorio se cerraron de golpe. Las luces se atenuaron. Y Catalina Mendoza comenzó a caminar hacia el borde del escenario, sus movimientos demasiado fluidos, demasiado perfectos, como si cada paso fuera coreografiado para el máximo efecto dramático. No puedes irte, Penélope. Ni tú ni tu amiga. El teatro no libera a sus actores hasta que la obra ha terminado. Y nuestra obra. Nuestra obra acaba de comenzar. La audición. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Penélope podía oír a Carmen gritando, podía sentir sus propias manos buscando una pared, una puerta, cualquier cosa sólida. Entonces, un foco se encendió. Solo uno, iluminando el centro del escenario. Y Penélope se encontró de pie en ese círculo de luz, aunque no recordaba haberse movido. Carmen estaba sentada en la primera fila, entre el público inmóvil, su boca abierta en un grito silencioso. Primera audición, anunció la voz de Catalina desde las sombras. Un monólogo. Elige cualquier personaje que hayas interpretado. Muéstrame lo que has aprendido en todos estos años lejos del teatro. No voy a hacer esto, dijo Penélope, tratando de mantener la voz firme. Oh, pero lo harás. Porque si no actúas, si no demuestras tu valía, tu amiga Carmen se unirá al público. Permanentemente. ¿Ves a esa mujer a su izquierda? Ella vino a ver Don Juan Tenorio en 1956. Ha estado sentada allí desde entonces. Inmóvil. Consciente.
atrapada en el momento justo antes de que comience la obra. Esperando. Siempre esperando. Penélope miró a Carmen, quien ahora estaba congelada como las otras figuras, sus ojos todavía vivos y aterrorizados pero su cuerpo completamente inmóvil. «Libérala», gritó Penélope. «Actúa primero. Impresióname. Entonces consideraré liberar a tu amiga. Temporalmente». Penélope cerró los ojos. Su mente corrió a través de décadas de trabajo, películas, obras de teatro, personajes que había interpretado. ¿Qué elegiría? ¿Qué podría impresionar a una actriz de hace un siglo? Entonces supo. Vicky Cristina Barcelona. No porque fuera su papel más famoso, sino porque era el que le había exigido más vulnerabilidad, más verdad emocional cruda. Comenzó a hablar, las líneas fluyendo de ella de memoria. Pero mientras actuaba, algo extraño comenzó a suceder. No estaba solo recordando el papel, lo estaba viviendo de nuevo. Cada emoción, cada pensamiento del personaje se volvió real, inmediato, abrumador. Y cuando terminó el monólogo, se dio cuenta de que había estado llorando. Lágrimas reales, dolor real, confusión real. El personaje había sangrado en ella, o ella había sangrado en el personaje. La línea se había desdibujado. El aplauso vino de todas direcciones. El público inmóvil seguía inmóvil, pero Penélope podía oír sus manos aplaudiendo, un sonido fantasmal que llenaba el auditorio. Catalina emergió de las sombras, ahora de pie justo al borde del escenario. Excelente. Realmente excelente. Tienes un don, Penélope. Un don para perderte a ti misma en el personaje. Pero aún no has sido lo suficientemente profundo. Aún no has dejado ir completamente a Penélope Cruz y convertirte completamente en otra cosa. No quiero hacer eso, dijo Penélope. Ese no es el tipo de actuación que hago. No. Catalina inclinó su cabeza. ¿No te has dado cuenta de que con cada papel que interpretas, una parte de ti se queda atrás y una parte del personaje se queda contigo? ¿No has notado cómo después de películas intensas, te toma semanas sentirte como tú misma de nuevo? Eso es porque no eres completamente tú misma. Eres un collage de todos los personajes que has interpretado. Y Penélope se dio cuenta, con horror, de que era verdad. Podía sentir las sombras de personajes pasados en su mente, emociones que no eran suyas, recuerdos de cosas que nunca le habían pasado, pensamientos en idiomas que había tenido que aprender para roles pero que ahora parecían nativos. «Libera a Carmen», dijo Penélope. Actué. Cumpliste tu palabra. Catalina agitó su mano casualmente. En la audiencia, Carmen jadeó y se derrumbó hacia adelante, de repente capaz de moverse de nuevo. Penélope. Carmen se tambaleó hacia el escenario. Tenemos que salir de aquí. No pueden, dijo don Eduardo, que de repente estaba de pie en un palco sobre ellas. El teatro ha comenzado su obra. Y la obra no termina hasta que todos los actos estén completos. ¿Cuántos actos?, preguntó Penélope. 3, respondió Catalina. La audición, que acabas de completar. El ensayo, donde aprenderás tu verdadero papel. Y la actuación, donde finalmente te convertirás en lo que siempre debiste ser. ¿Y qué se supone que debo ser? Catalina sonrió, y esta vez su cara cambió para parecerse aún más a Penélope, hasta que era como mirar un espejo distorsionado. El sucesor. El próximo guardián de este teatro. La próxima alma atrapada para siempre en el escenario, actuando la misma obra por toda la eternidad, manteniendo vivo el teatro con tu talento y tu energía. Como yo he hecho durante 100 años. Como tú harás durante 100 más. El ensayo. Carmen y Penélope fueron conducidas a los camerinos detrás del escenario. Los pasillos eran laberínticos, retorciéndose de maneras que desafiaban la geometría normal. Las puertas se alineaban en ambas paredes, cada una etiquetada con nombres de actrices y actores de décadas pasadas.
Una puerta estaba marcada con letras doradas, Penélope Cruz. No he estado aquí en 32 años, dijo Penélope. ¿Cómo puede mi nombre ya estar en una puerta? El teatro sabía que volverías, respondió don Eduardo, abriendo la puerta. Siempre lo supo. Esta habitación te ha estado esperando. El camerino era exactamente como habría sido en su memoria si pudiera recordar. Un espejo grande rodeado de bombillas, un perchero con disfraces de diferentes épocas, un tocador cubierto de maquillaje antiguo. Y en las paredes, fotos. Fotos de ella. Pero no fotos que reconociera. En una, llevaba un vestido victoriano. En otra, ropa de los años 20. En otra más, el estilo de los años 60. Todas las fotos mostraban a Penélope, pero en épocas en las que nunca había vivido. ¿Qué son estas?, susurró. Tus roles pasados, dijo Catalina, apareciendo en el espejo detrás de ella. Roles que interpretaste en otras vidas, otros tiempos. El teatro recuerda a todos sus actores a través del tiempo. Tú has actuado aquí antes, Penélope. Muchas veces. En diferentes cuerpos, diferentes nombres, pero siempre con la misma alma de actriz. Eso es imposible. Lo es. Explícame entonces por qué tu primera memoria de actuar se siente como un recuerdo, no como algo nuevo. ¿Por qué cuando pisas un escenario, sientes que estás volviendo a casa? ¿Por qué elegiste esta profesión con tal certeza a una edad tan joven? Penélope no podía responder. Porque había algo de verdad en esas palabras. Desde que podía recordar, actuar no había sido una elección, había sido una necesidad, un llamado que no podía ignorar. El ensayo comienza ahora, anunció Catalina. Te daré un papel que nunca has interpretado. Un personaje de una obra que se escribió hace 200 años pero que nunca se ha presentado. Se llama La última actriz. Y cuenta la historia de una mujer que amaba tanto actuar que vendió su alma al teatro mismo a cambio de talento eterno. No voy a hacer esto, dijo Penélope. Catalina señaló a Carmen, quien estaba parada en la esquina del camerino, inmóvil nuevamente. Tu amiga puede quedarse congelada temporalmente. O puede convertirse en parte del público permanentemente. Tu elección. Eres monstruosa. Soy dedicada. Hay una diferencia. Ahora, lee estas líneas. Catalina le entregó un guión antiguo, las páginas amarillentas y quebradizas. Penélope comenzó a leer. Las palabras eran en español antiguo, pero de alguna manera podía entenderlas perfectamente. Y mientras leía, comenzó a darse cuenta de que el personaje, esta última actriz, era ella. O al menos, podría serlo. La historia contaba de una mujer que sacrificó todo, familia, amor, vida, por su arte. Que se volvió tan consumida por la actuación que dejó de existir fuera de sus roles. Y al final de la obra, la última actriz se paraba en un escenario vacío, sola, y decía: he vivido 1000 vidas y ninguna. He amado 100 veces y nunca. He muerto en innumerables tragedias pero nunca he estado verdaderamente viva. Esta es la maldición y el regalo del actor verdadero, existir completamente en el momento de la actuación y no existir en absoluto cuando las luces se apagan. Cuando Penélope terminó de leer esas líneas, se dio cuenta de que estaba de pie en el escenario de nuevo. El público estaba en sus asientos. Catalina estaba a su lado. Y el teatro a su alrededor parecía respirar, como si el edificio mismo fuera una criatura viva alimentándose de cada palabra que había hablado. Perfecto, dijo Catalina. Absolutamente perfecto. Ya casi estás lista. ¿Lista para qué? Para la actuación final. Para dar el último paso. Para convertirte en una con el teatro, como yo lo hice hace tanto tiempo. Nunca haré eso, dijo Penélope con ferocidad. No importa lo que me hagas. Oh, mi querida, Catalina se rió. No te haré nada. Tú te lo harás a ti misma.
Porque en lo profundo de tu corazón, una parte de ti ya quiere esto. Quiere actuar para siempre. Quiere vivir en esos momentos perfectos en el escenario donde todo lo demás desaparece y solo existe el personaje, la historia, el momento puro de crear arte. Y lo más aterrador era que Penélope podía sentir esa parte de sí misma. La parte que había elegido roles difíciles incluso cuando la dejaban emocionalmente destrozada. La parte que prefería estar en el set que en casa. La parte que se sentía más viva cuando estaba siendo otra persona. Hay una manera de salir de esto, dijo una nueva voz. Todos se volvieron. En las sombras del escenario estaba una figura que Penélope no había visto antes. Una mujer joven, quizás de 20 años, vestida con ropa moderna. ¿Quién eres?, preguntó Catalina, y por primera vez sonó insegura. Me llamo Isabel. Fui la última persona que Catalina intentó atrapar hace 5 años. Pero encontré una salida. Y he estado escondida en este teatro desde entonces, esperando a que llegara otro actor. Alguien lo suficientemente fuerte como para realmente escapar y destruir este lugar. Imposible. Siseo Catalina. Nadie escapa del teatro real de las sombras. Nadie. Yo lo hice. O al menos, medio. Isabel salió completamente a la luz. Estaba transparente, casi fantasmal. La manera de escapar es renunciar voluntariamente a tu habilidad para actuar. Rechazar el arte por completo. El teatro se alimenta de pasión, de talento, de amor por la actuación. Si te vuelves completamente indiferente a ello, si matas a la actriz dentro de ti, el teatro te suelta. Pero estás atrapada aquí todavía, señaló Penélope. Porque no pude ir hasta el final. Parte de mí todavía amaba actuar. Así que estoy atascada entre mundos, no completamente viva, no completamente capturada. Pero tú, Penélope Cruz, tú has vivido una vida plena fuera del teatro. Tienes una familia, un amor, una identidad fuera de la actuación. ¿Podrías realmente dejarlo ir? ¿Podrías destruir el dominio del teatro sobre ti? ¿Y luego qué?, preguntó Penélope. ¿Nunca actuar de nuevo? ¿Renunciar a lo que soy? Renunciar a lo que crees que eres, corrigió Isabel. La actuación no te define, Penélope. Es algo que haces, no lo que eres. Y si eliges ser más que solo una actriz, si eliges ser una persona completa con una vida completa, el teatro no puede sostenerte. Catalina rió amargamente. Ella nunca lo hará. Mírala. La actuación está en su sangre. Es lo primero que piensa por la mañana y lo último por la noche. Es su identidad, su propósito, su razón de existir. Pedirle que renuncie a ello es pedirle que deje de ser Penélope Cruz. Y Penélope se dio cuenta de que Catalina tenía razón. ¿Quién sería si no fuera actriz? ¿Qué la definiría? Había estado actuando desde que tenía memoria. Era la forma en que se relacionaba con el mundo, la forma en que procesaba emociones, la forma en que entendía a otras personas. Pero luego pensó en Carmen, congelada en el público. Pensó en su familia esperándola en casa. Pensó en todos los momentos de su vida que no tenían nada que ver con actuar, risas con amigos, caminatas silenciosas, momentos simples de estar viva. Tienes razón, le dijo Penélope a Catalina. La actuación ha sido mi identidad. Pero eso fue mi elección. Y puedo elegir diferente. No puedes, insistió Catalina, pero ahora había pánico en su voz. Puedo. Y lo hago. Penélope se volvió hacia el auditorio fantasmal. Renuncio. Renuncio a la actuación. Renuncio al teatro. Renuncio a la necesidad de estar en un escenario, de habitar personajes, de vivir vidas que no son la mía. Elijo ser solo yo. Solo Penélope. No la actriz. Solo la persona. Y mientras lo decía, sintió algo romperse dentro de ella.
Una tensión que había llevado toda su vida, una presión constante de ser perfecta, de actuar, de realizar. Se desvanecía. El teatro rugió a su alrededor. Las paredes temblaron. El público fantasmal comenzó a desvanecerse, finalmente liberados después de décadas. Catalina gritó, su forma volviéndose cada vez más transparente. No. Sin actores, el teatro muere. Sin la obra, yo muero. Entonces muere, dijo Penélope simplemente. Has tenido 100 años. Es suficiente. Catalina se desvaneció por completo, su último grito resonando en el auditorio vacío. El teatro mismo comenzó a desmoronarse, no físicamente, pero de alguna manera esencialmente. La magia que lo había mantenido fuera del tiempo, fuera de la realidad, se estaba deshaciendo. Isabel sonrió, y por primera vez, parecía completamente real. Lo hiciste. Realmente lo hiciste. ¿Qué te pasa a ti ahora? Preguntó Penélope. Ahora puedo ir. Puedo finalmente descansar. Gracias. E Isabel también se desvaneció, pero pacíficamente, como alguien quedándose dormido. Carmen de repente se descongeló, jadeando. ¿Penélope? ¿Qué pasó? Nos vamos. Ahora. Corrieron a través de los pasillos que se derrumbaban, pasando por camerinos que se convertían en polvo, bajando escaleras que desaparecían detrás de ellas. Y finalmente, explosionaron por las puertas principales hacia la calle de Madrid. Detrás de ellas, el Teatro Real de las Sombras simplemente desapareció. Un momento estaba allí, al siguiente solo había un lote vacío entre dos edificios. Nadie va a creer esto, dijo Carmen, temblando. No importa, respondió Penélope. Nosotras sabemos lo que pasó. Epílogo, 6 meses después. Penélope anunció públicamente su retiro temporal del cine. Los medios especularon, algunos dijeron que estaba cansada, otros que quería pasar más tiempo con su familia. Nadie adivinó la verdad real, que había renunciado a su identidad como actriz para escapar de un teatro maldito. Pero la renuncia no fue permanente. Después de 3 meses de no actuar, de simplemente ser Penélope Cruz la persona en lugar de Penélope Cruz la actriz, descubrió algo sorprendente. El amor por actuar regresó. Pero era diferente ahora. No era una necesidad desesperada, una compulsión que la definía. Era una elección. Algo que hacía porque quería, no porque era quien era. Aceptó un papel en una pequeña película independiente. Y cuando pisó el set por primera vez en meses, algo había cambiado. Podía entrar al personaje profundamente, pero también podía salir limpiamente. La línea entre Penélope y el personaje permanecía clara. Ya no se perdía a sí misma en el papel. Los directores notaron la diferencia. Algunos dijeron que su actuación era menos intensa, menos método. Pero otros, los que realmente entendían el oficio, dijeron que era mejor, más controlada, más consciente, más poderosa precisamente porque sabía cuándo detenerse. Carmen nunca habló públicamente sobre lo que había experimentado en el teatro. Pero se volvió activista por la salud mental en la industria del entretenimiento, advirtiendo sobre los peligros de perderse demasiado en los roles, de sacrificar tu identidad por tu arte. Y a veces, tarde en la noche, Penélope soñaba con el Teatro Real de las Sombras. En los sueños, caminaba por sus pasillos, escuchaba los aplausos fantasmales, veía su nombre en luces doradas. Y una parte de ella, una parte pequeña pero persistente, extrañaba esa intensidad, esa conexión perfecta entre actor y personaje. Pero luego se despertaba, en su cama, en su casa, rodeada de su vida real. Y elegía, cada vez, quedarse aquí. En la realidad. En su verdadero yo. Porque había aprendido la lección más importante que cualquier actor podía aprender, que los mejores roles son aquellos que puedes quitarte al final del día. Y que la actuación más importante es la de ser auténticamente tú mismo. Un año después de su experiencia,
Penélope recibió otra carta. Esta vez de una joven actriz en Barcelona que había recibido una invitación a un teatro íntimo de las artes para una producción privada. La actriz había investigado en línea y no había encontrado registro del teatro. Le preguntaba a Penélope, como mentora en la industria, si debería ir. Penélope escribió de vuelta inmediatamente. No vayas. Y si insisten, si el impulso de ir se vuelve casi irresistible, recuerda esto, eres más que tu talento. Eres más que tu arte. Y ningún papel, ninguna actuación, ningún teatro vale sacrificar quién eres realmente. Si alguna vez un lugar te pide que renuncies a tu identidad por tu arte, huye. Y si no puedes huir, recuerda que siempre tienes la opción de elegir ser simplemente. La verdad final. 3 años después del incidente, Penélope estaba filmando en Madrid cuando decidió, por impulso, visitar Lavapiés. Quería ver el lote vacío donde había estado el Teatro Real de las Sombras, confirmar que realmente había desaparecido. Pero cuando llegó a la calle, el lote no estaba vacío. Había un edificio allí. No el teatro, era una librería moderna, luminosa y acogedora, llena de estanterías y lectores tranquilos. Entró y habló con el dueño, un hombre mayor llamado Sebastián. ¿Cuánto tiempo ha estado esta librería aquí? Preguntó. 15 años, respondió Sebastián. ¿Por qué? Es solo que. Recuerdo que este solía ser un teatro. Sebastián frunció el ceño. ¿Un teatro? No, este edificio siempre ha sido una librería. Al menos desde que lo compré. Antes de eso, según los registros de propiedad, era un almacén. ¿Estás seguro? ¿No había un teatro real de las sombras aquí? Nunca he oído hablar de tal lugar. Penélope buscó en su teléfono, tratando de encontrar cualquier referencia al teatro. Pero no había nada. Ni siquiera en los archivos históricos que antes había consultado. Era como si el teatro nunca hubiera existido. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián con preocupación. Sí, mintió Penélope. Solo. Confundí los lugares. Salió de la librería, mareada. ¿Había imaginado todo? ¿Había sido un episodio psicótico, un colapso nervioso disfrazado de experiencia sobrenatural? Pero entonces sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. El teatro no desapareció, Penélope. Simplemente se movió. Ahora está en otra ciudad, con otro nombre, esperando a otra actriz. Pero gracias a ti, al menos sabe que algunos actores son lo suficientemente fuertes como para elegir la vida sobre el arte. Gracias por la lección. C.M. Catalina Mendoza. Todavía viva, de alguna manera. Todavía conectada al teatro, donde sea que estuviera ahora. Penélope borró el mensaje inmediatamente. No respondería. No se involucraría. Había escapado una vez, y eso era suficiente. Pero mientras caminaba de regreso a su coche, no pudo evitar preguntarse, ¿cuántos teatros como ese existían en el mundo? ¿Cuántos lugares que se alimentaban de la pasión de los artistas, que los atrapaban en su amor por su oficio? Y se prometió a sí misma que, pase lo que pase, continuaría advirtiendo a los jóvenes actores. Continuaría compartiendo la lección que había aprendido con tanto dolor. Ama tu arte. Pero ámate más a ti mismo. Persigue la excelencia. Pero no a costa de tu humanidad. Sé apasionado. Pero mantén siempre una parte de ti separada, intacta, completamente tuya. Porque al final, los roles terminan. Las producciones se cierran. Las carreras se desvanecen. Pero si has mantenido tu verdadero yo intacto, si has elegido ser una persona completa en lugar de solo un artista, entonces cuando las luces finalmente se apaguen, todavía estarás allí. Todavía serás tú. Y eso, pensó Penélope mientras conducía a casa bajo el sol español, eso era lo único que realmente importaba.